Estamos llegando al meollo, al corazón de la terapia global Thai y de la fisiología del masaje. Y te voy a hablar de dos principios que están en la base de todo lo que hacemos. Y más aún, están en la base de la vida misma. Hablo del pulso y de la presión. Stanley Keleman, autor del libro Anatomía Emocional, que por cierto os recomiendo, decía que lo que define un organismo vivo no solo es que respira, que se alimenta o que se mueve, sino que mantiene una presión interna. Desde la primera célula que apareció en la Tierra, la vida se organiza a partir de una membrana celular. Esta membrana crea una frontera, una identidad, y para que esa célula no colapse con el medio externo, tiene que mantener su presión interna. Esta presión, ni más ni menos, es lo que permite que exista, que tenga dirección, que pueda hacer intercambio con el entorno sin disolverse en él. Y esto, que pasa a nivel celular, también pasa a gran escala, en los tejidos, en los órganos, en los sistemas del cuerpo. Cada uno necesita su propia presión para funcionar bien y para conectarse con los demás. El cuerpo es como un sistema hidráulico, una red de tuberías donde la información y la materia viajan gracias a gradientes de presión, es decir, zonas de alta presión y zonas de baja presión. La sangre fluye porque hay una diferencia y una bomba de presión. Los líquidos intersticiales se mueven gracias a este mismo principio. Lo mismo sucede con la linfa, con el aire que entra y sale del cuerpo y con todos los líquidos del organismo. Por eso, en masaje Thai presionamos. No para imponer nada, sino para apoyar lo que ya está ocurriendo dentro del cuerpo. Y lo hacemos de forma rítmica porque así es como se organiza la vida en el cuerpo, con ritmo, con pulsación. El corazón late con ritmo, las arterias laten con el corazón, los pulmones respiran con ritmo, el diafragma se mueve con ritmo, el líquido cefalorraquídeo se mueve también con ritmo. Todo es ritmo y pulsación en el organismo. Y nuestras manos pueden convertirse en parte de esta música. Ahora bien, la presión no es igual en todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, la presión dentro del tórax es menor a la que tenemos en los pies. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que vencer la fuerza de la gravedad para devolver la sangre hacia el centro del cuerpo. Y para eso necesita crear presiones diferentes según la zona, el momento y la postura. En el masaje Thai acompañamos ese trabajo del cuerpo. Cuando presionamos los pies con ritmo y con peso, ayudamos al retorno venoso, facilitamos que la sangre suba, que la linfa fluya y que el cuerpo respire mejor desde dentro. Además, el movimiento rítmico tiene otro efecto, relaja la mente, la hipnotiza. El cuerpo se siente acompañado, regulado mediante el tacto y se permite soltar. Entra en modo parasimpático y desde ahí empieza a reordenarse. En la terapia global Thai entendemos que cada presión no es solo una técnica, sino una forma de apoyar ese equilibrio interno del cuerpo. Es una forma de afinar los gradientes de presión entre los diferentes sistemas. Es como limpiar y reactivar una red de canales, las líneas Sen, para que la energía, la sangre y el movimiento circulen libremente. Y si hablamos de membranas, de la membrana celular, déjame terminar con una última idea que aparece en el libro Biología de la Creencia de Bruce Lipton. Él dice que la membrana celular no es solo una pared, sino una especie de cerebro sensorial, una inteligencia. La célula decide qué entra y qué sale, qué mantiene y qué suelta, qué recibe y qué rechaza. Está demostrado científicamente que el tacto y la presión pueden modular esta regulación gracias a un fenómeno llamado mecanotransducción. La mecanotransducción es el proceso por el cual las células traducen estímulos mecánicos, como una presión o un estiramiento, en respuestas metabólicas y bioquímicas. Esto tiene efectos sobre la inflamación, la regeneración de tejidos, el metabolismo celular. Hay múltiples estudios que lo avalan, te los dejo en la descripción del vídeo. Así que, por increíble que parezca,
El tacto bien aplicado no solo relaja, sino que activa procesos fisiológicos profundos, promueve la desinflamación y contribuye a la reducción del dolor. Así funcionamos, con pulso y presión. Así late la vida y así funciona el masaje Thai. Nos vemos en la siguiente lección. Espero que te haya gustado esta lección gratuita en YouTube. Si es así, te invito a visitar nuestro curso completo de terapia Global Thai en castellano, una de las formaciones más completas y con mejor calidad para aprender masaje tailandés tradicional con un enfoque moderno, grabado en alta calidad, en alta resolución, con diferentes cámaras, para que no se te escape ningún detalle. Así que te espero. Ves al link en la descripción de este vídeo y comienza hoy tu camino para aprender una terapia tradicional con un enfoque innovador. Gracias y bienvenidos.